buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos por fin, finalmente, Miguel Gomes. Sí, hoy tenemos a Miguel Gomes, el gran director de cine portugués conocido por Tabú, pero traemos otra película diferente. Traemos una película que es muy diferente, está basada en un libro muy especial que todo el mundo conoce, Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, y así se llama su enorme película, que está dividida en 3 volúmenes. El primero, El Incansable. El Incansable es el primero, el segundo es El Desolado. Y el tercero, El Encantado. Son 3 volúmenes de 2 horas cada volumen, con lo cual es una historia enorme que tampoco podría ser menos para contar Mil y Una Noches, ¿no? Claro, la cosa es la estructura, ¿no? Él recoge la estructura del libro clásico del anónimo árabe y transforma lo que es la situación actual que está viviendo el país, Portugal, con la crisis, ¿no? Con todo el peso de la crisis encima, la transforma en cuentos de las Mil y Una Noches, se podría decir. Claro, utiliza la misma estructura que utilizó Sherezade en sus cuentos, que es contar un cuento, una pequeña historia cada día y enlazarla, dejarla sin final para dar el final en el cuento siguiente. Y de Si este no... modo, claro, de este modo puede salvar su cabeza. Su cuello. Porque, claro, el gran sultán, el sultán Shariat, le cortaría el cuello si ella contase el final de la historia directamente, ¿no? Claro. Aunque ella siempre cuenta las historias con principio, medio y final. Porque, claro, eso es importante, solo que se lo deja para el día siguiente. Claro, es muy inteligente. Pues Miguel Gómez es igual de... Miguel Gómez. Gomes, sí. Es igual de inteligente porque lo que hizo fue mandar, cuando estaba ideando esta historia, decidió mandar periodistas por todo el país para recopilar pequeñas historias cotidianas de la vida de los portugueses que estaban sufriendo esa... Y otras historias, no solo historias de sufrimiento, ¿no? Pero... En un intento de retratar Portugal de la forma más fiel posible. Evidentemente que en medio de la crisis también hay otras historias, no solo historias de crisis, entonces sí. Todo hay que recogerlo, ¿no? Claro, y todo esto enfocado hacia eso, hacia la troika que estaba gobernando Portugal en ese momento, y había una cultura de corte presupuestario en todo, con lo cual todos los portugueses sufrieron esos recortes. Claro, no, y lo impresionante de la película de Miguel es que en un principio da la impresión de que no va a cuadrar, ¿no? Porque existe una extrema necesidad de hacerla una historia de ficción al uso, que sea llamativa y lleve mucha gente al teatro, claro, al cine, a verla, y también existe una necesidad quizás aún mayor de documentar precisamente esta situación en Portugal en un entrecruce lo más naturalmente extraño que se pueda lograr. Claro, porque claro, tú dices, o es documental o es ficción. Y él logra conjuntar las dos cosas de forma extraña y inusual, y a la vez hacerlo desde el punto de vista del cuento clásico, del cuentacuentos que es Sherazade, ¿no? Claro. Incluso con un mogollón de texto. Es decir, casi que la película de Miguel Gomes es una película que se puede leer. Sí, porque van apareciendo el texto, va apareciendo sobreimpreso en la pantalla y va documentando todo lo que no narra visualmente esa historia. Con lo cual se hace como muy completo, le da ese toque de documental que él va buscando en su película, de ese falso documental, pero que no es falso documental porque son historias reales y todo eso. Y bueno, algunas igual no tan reales, pero sí es verdad que le da ese sería ambiente de la realismo. parte de ficción, ¿no? Claro. Es en esta extraña mezcla que él logra realmente impresionarnos y llegarnos al corazón, porque claro, si vemos un documental típico ya sabemos a lo que vamos, estamos preparados, y supuestamente la ficción tendrá que llegar a otros puntos más relajados del ser, y que se absorbe de otra manera, ¿no? Se entiende Claro, de otra manera. Y aquí en este entrecruce, pues él te da lo imprescindible, lo que tiene que contarse porque no hay otro remedio. Y sin embargo, nada más empezar la película, él huye porque no sabe lo que está haciendo. Sí, eso es muy divertido. El propio director aparece en la película en varios momentos viendo
tal marrón, como se podría decir, Sí. que se le viene encima con esta historia, que ¿Qué estoy haciendo? literalmente sale corriendo, sale huyendo. disparado. Muy gracioso, ¿no? Sí, claro. Y todo el equipo, evidentemente, buscándole. A ver, ¿dónde está nuestro director? Que necesitamos directrices, ¿no? Y es muy divertido porque realmente él empieza planteando dos historias opuestas, ¿no? Antagónicas. Cuenta por un lado el problema que están sufriendo los trabajadores de un astillero con todos estos despidos en masa y se van a quedar todos en el paro, y ellos cuentan los años de privilegios y de buen trabajo y de buena convivencia que vivieron trabajando en el astillero, y que de pronto de la noche a la mañana se ven sin trabajo y sin nada, ya mayores, con solo habiendo ejecutado ese trabajo y bueno, en la calle. Claro, y después y como hace Serezade, lo enlaza con otra historia. lo enlaza con otra historia que aparentemente no tiene nada que ver, aunque sí tiene por ser otra historia más en el contexto portugués, en el contexto de la crisis. Pero es una historia de esperanza, claro, y por eso es antagónica. Es la historia de un señor que ideó un artilugio para la plaga de avispas terrible que está asolando una parte de Portugal. Sí, nunca lo describe. Nunca describen la zona, no sé. Yo creo que sí se describe, sí. ¿no? Bueno, tú como portugués la podrás reconocer, ¿no? Sí, es sobre el norte, yo creo, más hacia el norte. Bueno, pero la historia es como él junta una historia con la otra, la solapa, y a la vez dice, pero ¿qué estoy haciendo? Porque son historias que no cuadran, o aparentemente no cuadran. Pero después, mágicamente, te dice quiénes son los culpables de que esto esté ocurriendo. Entonces los señores de la troika también salen en la película, salen también los señores del gobierno, ¿no? Que son así unos señores muy marchitos, por decirlo de alguna forma, sí. Que un buen día, hablando ahí de recortes, ¿y qué vamos a recortar ahora? Anda, ¿a ti qué te apetece? Ya lo enfoca así como de una forma muy cómica, el hecho de recortar por recortar, porque está la troika ahí detrás de ellos y está señalando, no, tienes que recortar, corta dinero. Si no recortas de las pensiones, claro, pues no tendrás para pagarme. Pues a todo esto se le aparece un genio, ¿no? Se le aparece un genio que les dice, uy, vosotros estáis enfermos, tenéis un gravísimo problema, pero yo tengo aquí un flu-flu. Tengo un flu-flu y os voy a rociar donde más lo necesitáis. Y entonces lo rocían y se dan las elecciones generales, ¿no? Las elecciones generales que hacen con que estos señores del gobierno, los ministros y los señores de la... se ponen contentísimos y dicen, ¿para qué vamos a recortar más? Claro, de repente si estamos bien. Que su miembro viril es la potencia y ya no necesitan enfocar su mala fe. Claro, lo que ellos tenían, ¿no? Lo que ellos tenían era una mala follada capital. Que como se dice en Granada, ¿no? Claro, y con esa grandísima mal follada no se llega a ningún lugar. Y entonces, claro, el genio, como buen genio, pues les curó. La cosa es que enseguida se cansan de mear al techo y de que no pueden pues guardar sus cosas en donde tienen que guardarlas, no les cabe en ninguna parte, porque son elecciones generales como Dios manda. Con lo cual llega otra vez el momento de esa mala follada, ¿no? Y claro, la mala follada de volver al recorte, sí, pese a tener lo que más deseaban, ¿no? Claro, o más necesitaban. O más necesitaban. Y entonces vuelven a hacer los recortes y no sirve de gran cosa. Porque claro, si las iniciativas no son propósito de uno, si no son fruto de una conciencia mayor, si no es porque tú te fijas en lo que el otro necesita antes de que en lo que tú necesitas, pues claro, la mala follada será integral y no se irá ni con un flu-flu ni con nada. Claro, y todo esto lo va enlazando con otras historias así como un poco más tiernas, más románticas, como la otra historia del fuego, ¿no? Que sí, es pero también tela. Claro, tiene tela. Pero es una pareja de adolescentes que están enamorados, se mandan mensajes, uno responde al otro y todo esto, pero ella no le da el amor, ¿no? Ella no Creo que es ella quien no es retribuida, ¿no? Sí. El chico se enamora de otra chica y le dice... al contrario. Sí, y entonces ya no te quiero, ¿no? Le dice mensajes de teléfono. Y el chico, la chica le responde, pues en cuanto no me quieras,
el monte arderá, ¿no? Yo le prenderé fuego al monte. Y esto ocurre, ¿no? Como símbolo de Portugal. De alguna forma, tanto el gallo como el fuego tristemente se han vuelto símbolo de Portugal. Claro, y en este caso lo enlaza con la historia del gallo. Es el protagonista, es el icono de Portugal y se hace protagonista también de esta historia en Portugal. La historia del gallo es muy, muy peculiar también porque es un gallo que despierta más temprano de lo que es habitual y hay una vecina pues que le pone una querella a su vecina, a la dueña del gallo, porque el gallo la despierta todas las mañanas. Lo que está haciendo el gallo, como tiene esta capacidad adivinatoria tan prodigiosa, pues es avisarles de que hay alguien poniendo fuego en el bosque. Y esto solo se descubre cuando viene un juez a descubrir qué era lo que estaba haciendo el gallo, porque que cantaba tan pronto, a ver qué eran estas cosas. Y el gallo, a ver, que es un juez muy especial, porque aprendió a hablar, él habla de los animales, ¿no? Que no lo habla todo el mundo, ¿no? Que no lo habla todo el mundo, y entonces requieren a este juez, claro, en particular, ¿no? Claro, y todo esto pues son ese tipo de historias que van enlazando unas con otras y eso serían las historias más o menos que podemos destacar del primer tomo, ¿no? Sí, claro. Hay muchísimas más hay otras que son pequeñitas, otras que son muy grandes y todo esto lo van, todo esto lo va enlazando un poco con la historia de Sherazad misma, claro, ¿no? Y el gran visir y su papá, ¿no? Hay una historia, bueno, su papá es el gran visir. Sí. Hay una historia que a mí me gustó muchísimo, que es del segundo tomo, que es la historia del perrito, ¿no? La historia del perrito es un perro es un perro en el que están reencarnadas muchas personalidades, ¿no? Bueno, varios perrillos, ¿no? Claro, varios perrillos que hicieron compañía durante mucho tiempo a una serie de familias y a una serie de personas particulares, y que el perrillo llega a las puertas de las personas que más le necesitan. Claro. Ese perro aparece en la puerta de la persona que necesita amor, que necesita el cariño de un perro y los abandona cuando encuentra otra familia que no los abandona, el perrillo nunca los abandona, son ellos mismos cuando ya, a pesar de tener la presencia del perrillo, que es lo mejor que les ocurrió en medio de toda esta crisis horrenda, pues ellos deciden deshacerse del perrillo, se lo regalan a alguien de confianza porque ellos mismos no van a poder estar con ellos porque tienen otros planes, ¿no? Claro, y entonces es un perro que va repartiendo amor y repartiendo cariño por, sí, es por muy bonito. Las ciudades, ¿no? La historia de Dixie yo creo que es de las que más me sí, hace el nudo en la garganta. Sí, a mí también fue una de las que más me gustó. Es preciosa la historia de Dixie, pero también la historia de las lágrimas de la jueza, que es como muy reveladora, ¿no? Las lágrimas de la jueza pues cuenta como una jueza tiene delante en el tribunal un montón de personas que a poco y poco va descubriendo que todas ellas son corruptas. Tiene desde los más altos cargos hasta los más rastreros y menos gente y cosas, ¿no? Tiene delante suya todo tipo de, incluso animales tiene, ¿no? Sí. Incluso la vaca se queja, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, la historia es que en esta situación de crisis tan tremenda que se está viviendo, pues incluso aquellos que siempre han sido buenos y nunca han metido la mano en donde no deberían y que siempre se han portado bien con el prójimo, en este estado de cosas, claro, si tienes que comer, todo, sí. Si tienes que comer, ¿qué haces, no? Y entonces incluso los que están peor se vuelven corruptos, ¿no? Claro, y la jueza llora. Claro, y la jueza llora y la jueza está enlazada con otra historia, que es la historia de su hija. Sí, y todo va enlazado y todo es como... La historia de su hija también es preciosa. Es sí. Y no sé, podríamos contar 1000 historias. Sí, son infinitas. De las 1000 y una noches. Pero yo creo que para terminar podríamos contar la de los pinzones. Vale, que está en el tercer volumen. En el tercer volumen. Que ya la conocéis un poco porque aparece en la intro. Nuestra versión de pinzón, ¿no? Una versión adulterada porque, claro, ya nosotros mismos la corrompimos, claro, para que saliese de una forma más general, en el marco general de la película, ¿no? Sería más adecuada, pero en este caso no. En este caso, al finalizar la historia, pues hay una cierta, no esperanza, pero una cierta levedad que refleja Miguel Gomes
contando la historia de este grupo de personas que lleva sus pajaritos. Claro, se dedican a amaestrar pájaros para hacer el canto perfecto. Son capaces de distinguir tropecientos mil tipos de cantos diferentes. Pinzones se llaman, sí, ¿no? Sí, y cada pinzón pues canta de una forma diferente. Y cuenta esta historia de una forma muy bonita, con todos los detalles de pidiéndole a la madre, uno de los protagonistas, un paño para tapar la jaula. Y los paños que están tiene que ser el sucios. paño perfecto, que tiene que ser... Todos están sucios. Está más cuidado que su propio hijo, ¿no? Sí. Ah, sí, los pajarillos los cuidan súper bien. Y de hecho, les enseñan a cantar también con técnicas más actuales, ¿no? Les ponen MP3 rodando infinitamente durante toda la noche. El pajarillo debe estar más loco que nada. Pero la cosa es que, ¿cómo se puede llegar a nutrir una predilección, ¿cómo se dice? Un hobby. ¿Cómo se puede llegar a hacer tanto ahínco en un hobby de estas características? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la solución yo creo que la tenemos todos, ¿no? Porque tienen tiempo para eso, no tienen trabajo, no tienen una ocupación, con lo cual este tipo de hobby de repente se convierte en algo fundamental y en algo vital para ellos, ¿no? Y es terrible que así sea y que no se pueda disfrutar de los pajarillos en su tiempo libre como Dios mandaría, sino que llevan todo el día con ellos para adelante y para atrás y no tienen otra ocupación, ¿no? Y eso es lo triste. Menos mal que después existe esta parte ligera que decía, en que de pronto en lugar de pajarillos, lo que los pinzoneros, los hombres que llevan los pinzones, en lugar de pajarillos pues cazan personas caídas del cielo, ¿no? Sí. A veces son genios salidos de lámparas, a veces son... No cuentes más porque es muy divertido y muy bueno. Es muy especial. Miguel Gonzés es un director a seguir. Sí. Y ya en esa gran película que es Tabú, que hablamos al principio, enseña estas estructuras muy extrañas, que te llevan y te arrastran. Atmósferas densas, ¿no? Sí, muy especial, muy especial. Pues nada, pues con esto yo creo que podemos terminar nuestra noche particular, ¿no? Nuestra particular noche, 1000 noches más. Sí, esperamos que continúe 1000 noches más. Muchas gracias por todo, esperamos que le deis a like, a compartir, redes sociales. Y que no olvidéis visitar nuestro blog, como decimos todas las semanas. Pues nada, muchísimas gracias. Chao.